Tal vez la frase que más escucho cuando llevo un control prenatal a una paciente embarazada es: doctor, ¿y qué va a pasar con los antojos? ¿Puedo comer de todo? Voy ahora a tener que comer por dos, entonces yo creo que para mí va a ser importante comer bastante. Y nos encontramos con pacientes que pueden aumentar 20, 30 y hasta 40 kilos, aunque usted no lo crea, en un embarazo. En un plazo de 9 meses, esas pacientes aumentan hasta 30 e incluso 40 kilos. Y resulta que el bebé, cuando nace, no nace pesando 30 kilos. El bebé cuando nace pesando entre 2.500 o 3.500 gramos, normalmente en promedio. Si bien tenemos un niño macrosómico, un niño que puede nacer pesando 4,5 kilos, muchas veces eso se debe no tanto a que la mamá estaba muy gordita, sino a otro problema de tipo metabólico, sobre todo basado en problemas de azúcar en la sangre. Las diabéticas tienden a tener niños macrosómicos, o sea, niños de más de 4,000 gramos, más de 4 kilos de peso. Pero ¿qué tanto es cierto el hecho de que una mujer embarazada debe de comer por dos? ¿Qué tanto es cierto que los antojos, sea cual sea, hay que satisfacerlos? Bueno, para eso hemos invitado hoy a nuestra nutricionista, licenciada Stephanie, que va a estar compartiendo con nosotros sobre la alimentación en el embarazo. Consejos importantes, no solo para que haya una buena nutrición, sino para que también usted mantenga una figura adecuada y sea saludable aún después del parto. Quédese con nosotros, estamos en Signos Vitales. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Zanabria. Signos Vitales, Acción Social y la Clínica Médica del Sur, aquí en San José, Costa Rica, se han unido para desarrollar un programa de atención social en el área de atención médica para bendecir su vida, con programa de atención en el área de consulta médica general para niños, adolescentes, adultos, también la Clínica de la Mujer con citología, ultrasonido de mamas, también control prenatal y algunas especialidades como ginecología, como ortopedia, como dermatología y medicina general. Queremos bendecir su vida, por eso usted puede llamar para obtener más información al teléfono 2252-0202. Signos Vitales quiere seguir bendiciéndole. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Zanabria. ¿Cuántos kilos cree usted que debe de aumentar una mujer embarazada desde el inicio del embarazo hasta el momento del parto? Que normalmente transcurre en un periodo de 40 semanas. 9 meses lunares, o sea, 40 semanas. ¿Cuánto pensaría usted? Pues déjeme decirle que nosotros los médicos esperamos que una mujer embarazada suba de peso entre 10 a 12 kilos aproximadamente. Eso es más o menos un promedio como de kilo a kilo 250 por mes en promedio. Generalmente los primeros meses se sube un poquito menos de peso y ya en los últimos meses que se da el periodo del desarrollo del bebé hay un incremento en el peso, o sea, más rápidamente aumenta de peso, pero hasta un máximo de 12 kilos. Uno espera también que después del parto la paciente pierda aproximadamente entre 2,5 kilos y 3,5 kilos solo del bebé, que aparte de eso la placenta, al ser expulsada, al ser alumbrada, pierda aproximadamente medio kilo, que es lo que en promedio puede pesar la placenta. Aparte de eso, el líquido amniótico. Si sumamos medio kilo más medio kilo, ya llevamos 1 a 3 kilos o 3,5 kilos son 4,5 kilos. La paciente puede tener aproximadamente o puede quedar con entre 3 y 4 kilos de sobrepeso. Eso es lo que se espera. Pero decía al inicio que hay pacientes que aumentan más de 12 kilos, incluso van entre 3 y 4 kilos por mes y llegan a pesar 30 kilos de más después del embarazo y pierden lo más 5, 6, 7 kilos y el resto les queda a ellos. Pero no es tanto
el elemento que vamos a hablar hoy no es tanto fundamentado en cuánto quedamos o qué tan gordas puedan quedar las mujeres después de un parto o qué tantas estrías se le puedan desarrollar por ese sobrepeso o qué flacidez les pueda quedar y el delantal y cosas de ese tipo. Más bien, hoy lo que queremos conversar con nuestra invitada Stephanie, bienvenida Stephanie. Muchas gracias, doctor. Es sobre la alimentación en el embarazo. La alimentación es muy importante para nosotros porque la paciente puede estar con mucho o buen peso, con mucho peso, sobrepeso y no necesariamente estar bien alimentada. Stephanie, ¿cómo iniciaríamos nosotros ese proceso de educación? Que yo creo que todas las mujeres embarazadas, no es solo una creencia, o sea, médicamente hablando, una mujer en el momento del embarazo y ojalá antes debía prepararse nutricionalmente para que su bebé desarrolle mejor. ¿Qué importancia tiene la nutrición en el crecimiento y desarrollo de ese bebé desde el periodo de la fecundación, desde el periodo embrionario? Exactamente, doctor. Como usted dice, la alimentación es súper importante. No hay que esperar el quedar embarazadas, ¿verdad? Para empezar, para iniciar con alimentándonos, digamos que bien, sino lo ideal es, sino mucho antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así la madre va a tener unas reservas adecuadas que le van a servir para mantenerse a ella y mantener al niño, ¿verdad? Que el niño vaya creciendo, vaya desarrollando bien todos sus órganos, su cerebro, que, por ejemplo, hay ciertos nutrientes que son súper importantes en el momento ya cuando son días, ¿verdad?, que se fecundó. ¿Cuáles de ellos? Porque nosotros dividimos los médicos el embarazo en diferentes periodos. El periodo embrionario, las primeras 8 semanas, que es el periodo de formación, se fecunda el óvulo, que eso ocurre allá por la trompa ovárica, camina la trompa tuárica y eso camina, el óvulo camina fecundado hasta la matriz y ahí se implanta. Dura 8 semanas en ese proceso de formación. ¿Cuáles nutrientes son los más importantes en ese periodo? Bueno, en general, lo que es el embarazo, los nutrientes más importantes son el calcio, el hierro y el ácido fólico. Pero en este caso, ¿verdad?, como en ese tiempo que usted mencionaba, el que juega el papel muy importante es el ácido fólico. Entonces, lo ideal sería que, por ejemplo, si usted está planeando quedar embarazada, que es como lo más recomendado, que unos meses antes ya esté consumiendo un suplemento, ¿verdad?, o alimentos ricos en ácido fólico. Pero lo que pasa es que ya en el embarazo el requerimiento sube demasiado, entonces sí es necesario suplementar, ¿verdad? No funciona solo con alimentos. Y aquí es importante porque el ácido fólico tiene que ver con el proceso de formación del tubo neural, es decir, del cerebro y de la columna vertebral. Y hay muchas malformaciones congénitas que se podrían prevenir si se hubiese tomado la medida adecuada de consumir ácido fólico en las cantidades que se requieren, porque como dice Stephanie, no es el ácido fólico normal que consumimos, sino cantidades un poquito mayores, porque hay incluso lesiones severas como la anencefalia, que significa niños que nacen sin cerebro, no se les desarrolla el cerebro y es una enfermedad muy cruel, o sea, es una situación, no enfermedad, una situación muy cruel derivada en ocasiones por deficiencias de ácido fólico. De hecho, es un niño anencefálico es un niño que no puede sobrevivir, nace, pero al no tener cerebro desarrollado, no puede sobrevivir. Y también hay otras malformaciones que se dan, sobre todo a nivel de la espina dorsal, espina bífida, por ejemplo, tiene que ver en muchas ocasiones con el proceso de consumo de ácido fólico. Asimismo, decías, Stephanie, del hierro, que es importante porque, el hierro que produce o que ocupa más bien la madre, pues tiene que compartirlo. Ahora, antes de pasar al siguiente periodo, hay algo importante. La gente piensa que lo que come le puede afectar directamente al bebé. ¿Cuáles de los alimentos, primero, es esto cierto? Y segundo, ¿cuáles de esos alimentos son los que podrían, en caso de que sea cierto, afectarle? Claro que sí, lo que nosotras, la mujer consuma va a afectar o beneficiar
al bebé, ¿verdad? Que está en el estómago. Bueno, uno de los que son que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, son los alimentos que tal vez tengan mucho retinol o el exceso tal vez en vitamina A, como por ejemplo el hígado. Eso es uno de los alimentos que tiene que pues, cuidar mucho, ¿verdad? Porque puede ser tóxico y tiene mucha cantidad de ese nutriente, por decirlo así, el retinol. Y otra, bueno, obviamente el alcohol, el fumado. También deben de tener cuidado con la cafeína, ¿verdad? No es que se vaya a eliminar, pero no consumir mucho, ¿verdad? Porque puede afectar. O también otros alimentos puede ser los quesos, unos quesos azules que ya tienen como ciertos organismos que también pueden perjudicar al bebé. O el consumo de mercurio que está en algunos tipos de pescado, por decirlo así, como el tiburón, ¿cuál es este otro? Sí, se me olvidó, el marlín, ese es otro tipo de pescado que tiene mucha cantidad de mercurio, entonces puede afectar, pero no es todos los pescados que como que decir, no va a comer pescado, no, porque también es necesario, ¿verdad? Sino es como cuidar ciertos tipos de pescado. Partiendo de que la gente o las personas, bueno, popularmente se habla de los famosos antojos, yo siempre soy un poco parco al respecto, ¿verdad? Porque me da temor de que, bueno, el verdadero antojo podría deberse a alguna deficiencia, ¿verdad? Que nosotros los médicos llamamos picas. ¿Podrías contarnos cuáles son las más importantes, las que afectan más a las mujeres embarazadas? Sí, de hecho que sí, se dice mucho de que una mujer cuando tiene, como las embarazadas que se dan así como libre, es que estoy embarazada, entonces tengo antojo de esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces ahí el marido corriendo, ¿verdad? Trayéndoles de todo. Pero sí es muy común que las personas que les dan muchos antojos o pasan con muchas, ¿cómo se llama la palabra? Las picas, la necesidad de comer ciertos... Sí es porque le suele faltar algún nutriente, ¿verdad? O que si esas personas que tal vez consumen, les da por, bueno, las picas que yo he escuchado, que el betún o tierra, exactamente. ¿Qué otra? Arroz crudo. Ajá. Esas son las típicas, ¿verdad? El arroz crudo, el betún, decías, y la tierra, que generalmente responde a deficiencias de hierro, por ejemplo, ¿verdad? O sea, aquí yo creo que es importante, pues podríamos diferenciar sin herir susceptibilidades, ¿verdad? De ciertas personas que consideran o que podrían considerarse que no, que realmente era un antojo, pero creo que a las 3 de la mañana volverse y despertar al esposo y decir, estoy antojado de una empanada de chiverre, ¿verdad? Por ejemplo, o un pedazo de pizza o una hamburguesa de oferta o cosas extrañas como que no tienen una base metabólica, científica, fisiológica que sea explicable. ¿Es cierto o no es cierto? O pregunto, ¿de verdad podría despertarse una mujer a las 3 de la mañana y despertar a su esposo? Corra, vaya, búsqueme donde sea el antojo, ¿verdad? El postre, etcétera, porque en este momento el bebé me lo está pidiendo. Ajá. ¿Podría darse eso? Ya a esa hora no es así como, ya es como exageración. Pero por los cambios, exactamente, chineación. Sí hay por los cambios hormonales y todo, porque incluso hasta las mujeres cuando tienen la menstruación o les va a venir, también sienten a veces como antojos de ciertas cosas. Pero ya eso es también por los mismos cambios hormonales. Pero ya sí cuando es muy, muy exagerado, por decirlo así, ya eso es porque está un poquito chineado. Ok, seguimos. ¿Cuál es el nivel, o sea, de caloría, el incremento en una persona embarazada, una mujer embarazada? Porque normalmente los médicos a veces hacemos las cosas de forma muy general y no me gusta hacerlo de esa manera. A mí no me gusta decirle, bueno, mira, consumí más leche, consumí carne, consumí más huevo. No. Prefiero que sea una profesional o un profesional en el área de nutrición
que le haga un plan, porque no es lo mismo dárselo a una mujer que tiene ya de por sí sobrepeso y que también a veces hay que ponerlas a dieta. O sea, hemos tenido pacientes que le hemos dicho, mire, usted a ese nivel va a tener problemas en el parto, le va a dificultar más, se va a cansar, se va a hinchar más las piernas, etc. Y entonces se les aplica un plan nutricional que las hace perder peso los primeros meses y en ese tiempo más bien van a recuperar vitalidad, energía, se van a sentir mejor y el bebé de hecho se va a alimentar, a desarrollar en este caso mejor. Pero existe un rango, o tiene que existir un rango de porcentaje, o sea, calórico y de grupos de alimentos que tal vez debamos incrementar. Ya sabemos que el hierro, pero bueno, el hierro se puede consumir como mineral, como un suplemento, o el calcio, pero ¿qué grupo de alimentos debe ponerle énfasis, independientemente de lo que mencionaba, de que si está más gordita o está más delgadita, ya ese es un plan independiente? ¿Cuáles son esos grupos de alimentos? O sea, ¿qué es lo que la persona dice, esto debo consumirlo todos los días? ¿Cuáles una vez a la semana? ¿Cuáles, bueno, ya hablaste de los que prácticamente no se deben consumir? ¿Cuáles serían? Bueno, hay varias, por decirlo así, teorías con respecto a lo que es el incremento de calorías. Entonces hay una que la más común es que a partir ya del segundo trimestre la mujer debe aumentar unas 300 calorías al día. No es como desde apenas me dicen que estoy embarazada ya empiezo a comer, ¿verdad? No, sino la mujer a los primeros 3 meses consumir pues la comida normal, ¿verdad? Lo que normalmente comen, digamos que fuera saludable, ¿verdad? Y ya, como les decía, a partir del segundo trimestre aumentar unas 300 calorías. Hay otras que, digamos, si tal vez la mujer tiene sobrepeso, ¿verdad? O era muy activa, entonces es mejor que, y a la hora de embarazarse, ya deja de hacer ejercicio, entonces es mejor que aumente solo 200, ¿verdad? Para que no se afecte, o sea, siempre aumente peso, pero lo saludable y no vaya después a aumentar más de la cuenta. Pero bueno, los alimentos que nunca deben de faltar, ¿verdad? Que son importantísimos. Bueno, como decía, los que son fuente de calcio, por ejemplo, la leche y los derivados, ¿verdad? Como por ejemplo el yogur, ¿verdad? Los quesos blancos, la mantequilla también la pueden consumir con moderación, lo que son las grasas. Bueno, la mantequilla tiene la ventaja que hace que el hierro, el calcio se absorba de una manera mejor. Pero no quiere decir que va a comerse las tazas de mantequilla, ¿verdad? Sino de una manera moderada. Lo que son los vegetales de color verde oscuro, ¿verdad? Como por ejemplo el brócoli, las espinacas, los berros, ¿verdad? Todo lo que es color verde oscuro. Con respecto al hierro, ahí vamos a encontrar principalmente lo que son los productos de origen animal, ¿verdad? Como la carne roja principalmente, el pollo, todo lo que son aves, los huevos, principalmente la yema, ¿verdad? Ahí donde tenemos más cantidad de hierro y de calcio. ¿Qué otra cosa? Bueno, frutas, importantísimo. Frutas, todas las frutas, ojalá las de color anaranjadas, rojas, cítricos, vegetales, en general, todo eso. Ok. Bueno, creo que queda bien claro el hecho de que hay grupos de alimentos que son indispensables, como los mencionaste ahorita, y particularmente quiero rescatar una vez más el hecho de que el hierro y el ácido fólico son indispensables, sobre todo el ácido fólico, desde el momento de la concepción. Por eso es importante que si usted tiene una duda o al contrario una sospecha de un embarazo, usted debe de recurrir a un profesional que le haga una prueba, hacerse una prueba de embarazo e iniciar el control prenatal. Dicho sea de paso, estamos hablando sobre alimentación en el control prenatal, pero también es importante que ya por sí solo el control prenatal, entre más temprano se lleve, mejor pronóstico va a tener el parto, el embarazo, el parto, menos probabilidad de enfermedades y menos probabilidad de mortalidad neonatal, o sea, de complicaciones durante y después del parto. De hecho, un niño bien alimentado estadísticamente también va a ser un niño que va a tener un mejor desarrollo tanto físico como social y mental. Los niños que están bien alimentados y que tienen un control prenatal adecuado no solo
tienen menos posibilidad de fallecer durante su periodo de infancia, sino también de un mayor desarrollo. Segundo, es importante que no es que el cuerpo le pide. Aquí hay que hacer un balance. Yo sé que a veces, y es válido, el chinearse y que el esposo la quiere chinear y que le lleva chocolates y a veces no es culpa suya, tal vez es culpa del esposo, quiere chinearle, le lleva chocolate, le lleva dulces, le lleva una serie de cosas, de alimentos si quiere, como suele suceder en nuestra cultura, queremos expresar afecto. Está viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Zanabria. ¿Cuántos kilos cree usted que debe de aumentar una mujer embarazada desde el inicio del embarazo hasta el momento del parto, que normalmente transcurre en un periodo de 40 semanas? 9 meses lunares, o sea, 40 semanas. ¿Cuánto pensaría usted? Pues déjeme decirle que nosotros los médicos esperamos que una mujer embarazada suba de peso entre 10 a 12 kilos aproximadamente. Eso es más o menos un promedio como de kilo a kilo 250 por mes en promedio. Generalmente los primeros meses se sube un poquito menos de... Signos Vitales, Acción Social y la Clínica Médica del Sur, aquí en San José, Costa Rica, se han unido para desarrollar un programa de atención social en el área de atención médica para bendecir su vida, con programa de atención en el área de consulta médica general para niños, adolescentes, adultos, también la Clínica de la Mujer con citología, ultrasonido de mamas, también control prenatal y algunas especialidades como ginecología, como ortopedia, como dermatología y medicina general. Queremos bendecir su vida, por eso usted puede llamar para obtener más información al teléfono 22 52 0202. Signos Vitales quiere seguir bendiciéndole. O sea, niños de más de 4.000 gramos, más de 4 kilos de peso. Pero ¿qué tanto es cierto el hecho de que una mujer embarazada debe de comer por 2? ¿Qué tanto es cierto que los antojos, sea cual sea, hay que satisfacerlos? Bueno, para eso hemos invitado hoy a nuestra nutricionista licenciada Stephanie, que va a estar compartiendo con nosotros sobre la alimentación en el embarazo. Consejos importantes, no solo para que haya una buena nutrición, sino para que también usted mantenga una figura adecuada y sea saludable aún después del parto. Quédese con nosotros, estamos en Signos Vitales. Está viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Zanabria. Pueden aumentar 20, 30 y hasta 40 kilos, aunque usted no lo crea, en un embarazo. En un plazo de 9 meses, esas pacientes aumentan hasta 30 e incluso 40 kilos. Y resulta que el bebé, cuando nace, no nace pesando 30 kilos. El bebé cuando nace pesando entre 2.500 o 3.500 gramos, normalmente en promedio. Si bien tenemos un niño macrosómico, un niño que puede nacer pesando 4,5 kilos, muchas veces eso se debe no tanto a que la mamá estaba muy gordita, sino a otro problema de tipo metabólico, sobre todo basado en problemas de azúcar en la sangre. Las diabéticas tienden a tener niños macrosómicos. Tal vez la frase que más escucho cuando llevo un control prenatal a una paciente embarazada es: doctor, ¿y qué va a pasar con los antojos? ¿Puedo comer de todo? Voy ahora a tener que comer por 2, entonces yo creo que para mí va a ser importante comer bastante. Y nos encontramos con pacientes que pueden